Hola y bienvenidos a El Blog de Edu. Hoy voy a conversar con alguien que siento que es mi amiga, porque su difunto marido era muy amigo mío. Yo lo quería mucho, hemos viajado por el Perú haciendo música, yo presentándolo, él haciendo conciertos enormes. Hemos conversado sobre todo y muchas veces sobre nuestras mujeres. Y hoy voy a poder tener aquí a alguien con un aura muy especial y un ejemplo de resiliencia. En el blog de Edu, Cintia Martínez. Ahora, antes de grabar, y ni siquiera nos habíamos sentado a conversar, yo venía con Salvador, con mi hijo mayor. Ahora es mío, ahorita. Hoy es mío. Es que tú tienes tu hijo mayor, Salvador, Sí. yo tengo el mío. Mi mujer, su hijo mayor es Salvador. Estamos rodeados de Salvadores. Sí, ¿no? sí. Y yo decía, yo estoy viniendo a esta conversación con Cintia con un nudo en la garganta, por muchas cosas, ¿no? Pero yo a veces siento que despierto con un nudo en la garganta. Y que las cosas que hago a lo largo del día, ya sea el deporte, el sacar a pasear a mi perrito, el saludar por cumpleaños a los que están de cumpleaños hoy, tengo varias cosas que me ayudan a sentirme un poquito mejor. Pero veo que la que has venido con el nudo en la garganta eres tú. También, o sea, te he hecho un par de cositas que te han hecho, ¿no? Ajustar un poquito. ¿Así es tu estado de ánimo normalmente? ¿No? Es que yo creo que, no sé si te pasa a ti, más a las mujeres, de repente a Vanessa le pasa. Mira, lo estoy analizando ahorita. Aquí estoy para acompañarte. O sea, yo estoy para acompañarte ahora, Cintia. Como yo he vivido en función a Pedro, cuando me dicen, ¿cómo estás? Me voy a la mierda, porque nunca he sido la prioridad Para ti. durante este camino. Para nadie, ¿no? Siempre Pedro, que está bien, porque él sufría. Yo no, yo también, pero menos, ¿no? Entonces, qué loco, es cuando alguien te dice... Creo que cuando hablas de uno, no sé si te pasa a ti, o la mujer es más sensible, como yo he pasado tanto, la que se concentren en mí me choca, porque como nunca pasa... Nunca te han prestado atención a ti, siempre Claro, todo es en función a Pedro. Sí, puede ser, ¿no? Y nunca has tenido tiempo de mirarte a ti. No, entonces yo es go with the flow, o sea, vivo el día a día, todo bien, no burbujamente, pero todo hay que estar bien, mis hijos, qué lindo, acá, la playa, bla, bla. Pero cuando alguien te mira, ve tu alma, mierda. Ahí, creo que es eso. Sí. Veo a mi mamá también cuando te veo a ti. O sea, aparte que somos... ¿no? Pero mi mamá quedó viuda y a la vez que quedó viuda también quedó huérfana de padre. O sea, mi abuelo y mi papá fallecieron así. Y yo tenía 20 y poquitos, como quizás Salvador. Y mi hermana la menor tenía 18, ¿no? Quizás como Tomás. Sí, entonces, Tomás tenía 18, Salvador 21, sí, tal cual. ¿no? Entonces, wow, mira, ahí hay otro espejo muy importante y veo la fuerza que tenía mi mamá de agarrar. Ok, se murió mi marido, encima una muerte lenta, también él... ¿Qué, de cáncer? Él tenía diabetes, le dejaron de funcionar los riñones, había que hacerle diálisis, pero ya tenía infarto, no los iba a aguantar. ¿Qué edad tenía? Mi papá tenía 70 recién cumplidos, ¿no? Era joven, jovencito. Sí. Pero ya tenía cáncer a la piel, o sea, era una persona bastante delicada. Sí. Y mi mamá se tuvo que poner a chambear, o sea, a chambear de verdad. ¿No? Ya no eran un equipo, sino mi mamá tuvo que hacer comida, catering, comida congelada, y de ahí estuvo de secretaria en una textil. ¿No? Al principio yo pude mantener un poco la casa. Falleció mi papá y me llegó la fama. ¿Qué? Sí, el mismo día. ¿Cómo? No el mismo día, una llamada de teléfono, tenemos un casting para ti, Edu. Yo estaba yendo a enterrar a mi papá. ¡Qué loco! ¿No? Entonces... me estás llamando en un momento muy difícil, llámame en un par de días, porque sí, me interesaba. ¿No? Obvio, chambear. Estaba yendo a la misa del mes de mi papá y me dicen, Edu, te hemos escogido a ti entre los 50. ¿Para jamming? ¿Para cuál? Primero era una lotería que hice, ganadiario. Entonces sacaba una bolita. Sí, yo sé cuáles son. Y eso salió en el 2003, que falleció mi papá. Y mientras hacía este casting, me llaman para jamming, que sale en la misa del año de mi papá. Sale el jamming al aire. ¿Sí? Entonces, mira, mi papá me dio chamba y todos me decían, pucha, Edu, qué suerte que tienes, tu ángel. Ángel, yo sentía culpa. De ser feliz. De que, y que mi viejo se tenga que morir para que yo pueda tener éxito. Una cosa así empecé a sentir. Sí, o sea, no me parecía un buen negocio. O sea, hubiera preferido que se quede mi viejo
y yo no tenía chamba. Obvio, ¿No es cierto? pues, pero Entonces, pero la vida es así. Sí, yo al principio sentía culpa de... mira qué loco. Yo sentía culpa de salir a la calle, al cine, a tomar un café, ¿ya? Y me fui a hacer las constelaciones. ¿Sabes lo que es? Sí, claro. Me hice las personales con una amiga, con Erika, y ella me dijo, qué paja lo que me dijo. Me dijo, ok, has sentido culpa tanto que te ha tenido al costado de Pedro porque no salías. La culpa ya cumplió. Es tu amiga, no tiene amiga. Me dijo, despídete de la culpa, ya es momento de dejarla, ir, para que puedas empezar a vivir tú también. Pero te protegió porque estuviste en el principio de la enfermedad ahí pegada a él. Qué paja, ¿no? Ver la culpa como un aliado y no como un enemigo. A mí lo que me enseñaron en recuperación fue que la culpa no sirve para nada, que el sinónimo de culpa, que es tomar acción, es responsabilidad. Entonces, en vez de sentirme culpable, me siento responsable. Ok, ¿qué puedo hacer? ¿No te das cuenta? Tomar acción. Tomar acción. Claro. ¿No? Y si no puedo, ya se lo encomiendo al poder superior a mí. Mira qué pasa. Entonces yo consigo esta chamba en el 2004 y en el 2005 creo que estaba caminando en Alcanfores, camino hacia tu casa, y de repente un carro me pasa así, un Volkswagen Gol. Toyota negro. ¿De Pedro? Sí. Toyota negro. Con un rack arriba. Sí. Entonces, con un tule arriba. Sí, y retrocede y me dice, oye, ¿tú sabes lo que estás haciendo por la música del Perú? ¡No! Sí, me para él a mí. Y yo, ¿qué estoy haciendo? Estás haciendo un registro de los allá. Yo quiero ir. Y ahí fue que sacó el Amazonas, me parecía. El último. Y nos hicimos amigos. Y todavía no había, teníamos Nextel. Ajá. Y me ponía por Nextel las canciones. No sé si está como... No jodas, ¿sus primicias? Como las siguen, todavía no habían salido. ¡Hala! Entonces yo las escuchaba y luego voy a ir a presentar a tu programa. Y fue a presentar. Ajá. Y había un disco que habían canciones instrumentales también. Sí, tiene varias instrumentales. En Dale es una... Y nos hicimimos patazas. Y cantamos un cover de Rolling Stones. Claro, hicimos un cover de Wild Horses. No sé si lo has visto. ¿Qué? Yo y Pedro, tenemos Pedro y yo. Nuestra canción, mía y de Pedro. Te la voy a pasar. Wild Horses de los Rolling Stones. Pedro Suárez Vértiz con los Dickens. Graceless lady. Esa la mierda. Hicimos, él escogió y no te lo dijo. No. Hay tantas cosas que no te ha dicho. Es mi canción con Pedro. Yo con Pedro éramos así y nunca nos vimos con nuestras gemelas. No. ¿Ya? De ese momento. Pero tengo tanta información de ti que me hace sentirte tan cercana. Pues Wild Horses la escogió él. La canción. Eso fue año 2007. A finales del 2007 yo tuve una recaída. Ya. Y tuve que dejar jamming y se cerró jamming. ¿Por eso? ¿Por la recaída? Sí, porque no había conducción, se quedó Denise Arregui, pero ya los auspiciadores... No, yo sé, nunca más fue igual, pero... Y fueron del 2004 a finales del 2007. En el 2008, ya yo recuperado, me voy con Movistar a hacer una gira por el Perú, porque yo era la voz de Movistar y Pedro era la imagen de Movistar. ¿Ya? Eso creo que me acuerdo. ¿Ya? Y yo decía, compra tu Movistar prepago desde 69 soles y activa tus recargas. Y entonces, como era la voz, ¿quién mejor que yo para acompañar a Pedro por todo el Perú a decir, buenas noches, Chiclayo, con ustedes, el único? Y ya la banda estaba tocando y Pedro tenía que entrar. El inigualable. Y Pedro, carajo, apúrate. Y yo, él no hay nadie como él. Lo tenía 3 horas esperando para entrar al escenario, ¿no? Después entraba él a tocar y me llamaba al escenario y me decía, agarra él. Ya, pero ¿qué hago? Tú das Acción Popular. ¿Sabes esa, no? Acción Popular, mira, qué mierda. Acción Popular, Acción Popular. Y esa es una huevada de Pedro, ¿no? O estábamos en Huancayo y lo que cuentas en tu TED, Pedro va a querer que comamos pizza. ¿Ya? Yo en 2008 me estaba recuperando, como te digo, y estaba aprendiendo a vivir sin drogas y alcohol.
cómo vivía Pedro. Ajá. De noche, Sí, sin sí. drogas y alcohol. Sí, claro. Entonces, todos los que se iban a la gira salían de juerga y Pedro y yo no. Entonces nos íbamos a comer, él y yo, y Jaime, su guardaespaldas. seguridad. Sí. Entonces íbamos los tres. Pero estaba así, comiendo la pizza y venía, pero una foto. Dejaba la pizza, se tomaba la foto y después se la comía. Sí, no sí. es, no ves que estoy comiendo. Nunca, jamás. Nunca, jamás. Jamás. Y eso aprendí de Pedro también. Eso yo hasta ahora, que si me piden una foto y yo estoy empapado, después Sí. me Sí. debo a Sí. eso. Tomás es igual. Aprendió Tomás de es- Pedro eso también. Es igual. Y en una de las giras, en uno de los viajes, porque fuimos Piura, Arequipa, Ica, nos fuimos a Huancayo, nos fuimos por todos lados, y una vez nos fuimos a Chiclayo, ¿ya? Y Pedro me dice, acompáñame, te invito a almorzar. ¿A dónde vamos a ir, Pedro? Tú sígueme nomás. Y nos trepamos a un taxi, él y yo, y fue un viaje como 1 hora y media y llegamos a Pimentel. ¡No, mi mamá! Ahí estaba tu mamá. Y ese fue uno de los momentos familiares con Pedro. En otros viajó no sé si fue con Salvador. Ah, sí. A Trapoto, creo. No A sé. algún lado, no, a Iquitos, creo A que fue. Iquitos. No, hemos hecho vida familiar Ajá. con Pedro. Es que él es muy familiar. Y Pedro quería mucho a mi hermana menor, a Daniela. Ajá. Que no sé si te acuerdas de mi hermana Danielita, tenía ya una banda que se llamaba Fuera del Resto. La Ay, canción era de, claro, he escuchado el Mi nombre. corazón arde en llamas y tú que no. Entonces Movistar y Pedro y Daniela se presentaban siempre juntos. Ajá. Entonces teníamos muchas cosas. Estoy hablando más yo que tú. No, pero tú sabes, pero te estoy escuchando y yo digo, ala, qué loco. Y lo he dicho, lo he dicho varias veces. Yo era cero la fan o groupie. O sea, sí iba a todos sus conciertos, pero el Pedro artista no existía para mí en mi casa. Era mejor para ti. Era el Pedro ser esposo. Entonces, estas cosas que me cuentas de Movistar para mí eran chamba y para él también. Entonces, no las compartíamos. Con las justas iba a sus conciertos y a veces a su gira cuando Barbie me acompañaba. Pero si no, era el Pedro filósofo, el papá, el chistoso, amigos, eso. Pero el Pedro artista, no lo compartía mucho, no lo vivía mucho yo en mi casa. Por eso un montón de gente me cuenta anécdotas y cosas y para mí es nuevo. ¿Te gusta que te cuenten cosas de Pedro? Amo, podría hablar de él 50 horas sin parar. O sea, me encanta cuando alguien se me acerca y me cuenta cosas de mi viejo, Ajá. ¿no? Lo revive, Ajá. ¿no? Y, sí, pues hay cosas de mi papá que yo no sé. Claro, Encima mi obvio. papá me tuvo muy mayor, ¿no? Ajá. O sea, mi papá me tuvo a mí, no muy mayor, en esa época. Ajá. En el colegio pensaban que era mi ¿Ustedes abuelo. cuántos son? Como 5, ¿no? Somos 4 de un primer matrimonio de mi papá y yo soy el mayor del segundo. Yo y mis 2 hermanas. Ajá. ¿no? Ah, ya. Entonces somos 3 de mamá. Ajá. Entonces, mi papá fue papá de mi hermana menor, la tuvo a los 53. Tampoco es tan mayor, yo tengo 51. Que ahora, pero hace Claro. 40 años, Ajá, sí era mayor. claro. De repente te pasaba lo mismo que a mi mujer, que mi mujer no ve el blog. No No ve ve. estas entrevistas. Me puede ir a ver a un concierto quizás, Sí, pero igualito. no le va a dedicar 1 hora a ver mi conversación con otra persona. Prefiere que converse con ella. Y a veces me pasa lo mismo que a ti, que te hacen una pregunta y ahí mismo te pones a llorar porque te hace acordar a Pedro, a la atención que nunca te has puesto a ti, sino que estás poniendo afuera. Y a mí llega el final del día y mi mujer me pregunta, ¿y qué tal estuvo tu día? Y mi cabeza inmediatamente se va a ir a ver qué cosas estuvieron mal hoy día. ¿Por qué? No sé, porque así estoy chipeado, así estoy cableado. De repente, no sé, o sea, no en las cosas bonitas que me pasaron hoy, sino en donde que no me salió. Entonces termino asado. ¿Para qué me preguntan? Y en verdad el problema soy yo, que no estoy Obvio. poniendo la atención en donde debería poner. Entonces ahora ya he aprendido. Y, a ver, ¿por qué cosas me siento agradecido hoy, no? Ajá. Y siempre tengo muchas cosas. ¿Cómo estuvo tu día? Al toque hago una traducción a ¿qué quieres agradecer hoy? ¿Qué tal cambio? Pero sí, claro, es un cambio que he tenido que Pero instalar buenazo. porque me está causando daño mi forma de procesar la La realidad. negatividad, sí. El emprendimiento en el que estás ahora, Cintia, es de joyas, de dijes, No, mi emprendimiento se llama Endal, es una canción de Pedro. ¿Sabías? Endal. Endal es una canción de Pedro. Pedro llegó con un disco un día a mi casa con 3 canciones nuevas y le dijo a mis hijos, a María José y Salvador, pónganle un nombre a cada canción de 3 canciones.
Y escogieron 3 nombres. Salvador escogió Diantenos o Diantinos, que está en el disco. Si tú abres el disco lo vas a ver. María José puso el nombre a una canción Endal, E-N-D-A-L. Y había una más, que no me acuerdo el nombre, pero también era complicado. Entonces yo cuando abro mi marca de accesorios de arcilla hechos a mano, dije, pucha, les voy a poner un nombre que amarre un poquito a Pedro, que amarre un poquito a Majo, porque Majo escogió ese nombre, y cogí el nombre Endal, y así nace mi marca. ¿Y quién le pone el nombre a tus hijos? ¿Quién le puso Salvador? María José estaba de moda, y María José ya, bueno, perfecto. Salvador iba a ser Lucía, pero moría por ese nombre. Y hice baby shower de mujer, todo de mujer, todo de mujer, todo de mujer, porque nosotras somos 5 generaciones de mujeres, no hay hombres. No tengo hermanos, mi papá nunca estuvo presente, mi mamá es hija única, mi abuela es hija única, de ahí viene la Mane, que es hija única. Y mujeres, mujeres, mujeres. Y cuando voy a mi última ecografía, el doctor me dice, ya había hecho baby shower de mujer, ¿ah? Y mi doctor me dice, Cintia, ¿qué te he dicho que es mujer? Ya tengo el nombre, Lucía, porque Pedro iba a ponerlo, ¿no? No, es hombre. Mira, te enseño los testículos, que es lo que se ve, no sé. Y llamé a Pedro, porque Pedro ni siquiera fue a esa cita, porque ya sabíamos que era mujer. Y le digo, Pedro es hombre, casi se muere, y por eso le pusimos Salvador. Porque nos salvó a todas, porque el primer hombre de 5 generaciones por parte madre, ¿no? Por mí, por nosotras, y ahí está mi salve. ¿Y Tomás? Y Tomás, qué loco. Un día estaba con Pedro en el carro manejando por la Huaca Puquiana y él tiene un amigo, bueno, es de la promoción de Patricio del colegio, que se llama Tomás Pareja. Y estábamos manejando y pasamos por la casa de Tomás. Y yo estaba con Pedro y le digo, se va a llamar Tomás. Así, pero como si me habló, Pedro, se va a llamar Tomás. Y Pedro me dijo, ya. Y por eso le puse Tomás. O sea, de la nada. Así como Pedro dijo en una entrevista de Bailey que Tomás lo piloteó, a mí Tomás me dijo, me quiero llamar Tomás. Y le dije, Pedro, ¿se va a llamar Tomás? Y quedó el nombre. Pero me decía, en esos viajes, ¿no? Que estábamos hablando de mi recuperación, ¿no? Y hablábamos de un día a la vez. Porque la vida es hoy. Sí. Y tenía un ejemplo del helado. Sí. ¿Está bien? No. Tampoco lo dejo en la radio. La vida es como un helado. O sea, te lo comas o no, se te va a caer, ¿no? O sea, es mejor que te lo lamas todo. Sí. ¿no? Y esa es la analogía que él me daba. Y me decía, tú tienes que hablar con un amigo mío que le pasa igualita, las cosas que te pasan a ti, igualito le pasan a él. Tienes que hablar con mi amigo Jaime. ¿No? Y por Jaime Bailey, ¿no? Ya. Porque también Jaime tuvo un momento muy difícil de adicción, tanto que él ha hablado de esto abiertamente. De chibolo, claro. ¿No? Y tú tienes que hablar con mi amigo Jaime, resultó ser Jaime. Todo ese 2008 que viajábamos por el Perú, me decía, un día a la vez, y conversa con mi amigo Jaime, ojalá, y Jaime hasta ahora no he podido conversar con él. Nos hemos escrito. Ya. Pero es gracias a Pedro que aprendí que la vida es hoy. ¿ya? Total. Entonces eso fue 2008. Yo también gracias a Pedro. Un día a la vez. Y en el 2009 dije, ok, esto me tiene ya 2 años limpio. Y también puede servir para, solo por hoy voy a ser amable con mi hermana que me paro mechando, o solo por hoy voy a amar a mi mamá que la tengo abandonada, o solo... Entonces fui a la radio, a Corporación Radial, a CRP, y dije, oye, ¿qué tal si hacemos un programa que se llame Solo por Hoy? ¿no? Entonces en el 2010 salgo en Radio Oasis, Solo por Hoy, claro. Con Edu y el Marshall. Claro. ¿no? Y yo ya estaba en mi segundo o tercer año, y el primer invitado tenía que ser Pedro. Y ahí fue que cuenta la anécdota, esta metáfora con el helado que se te va, ya sabio, igualito, ¿no? Es el día, ¿no? Hoy día, mi primer invitado, Pedro, no pusimos ni una canción en todo el programa porque Pedro hablaba, sí. Parecía, Pedro fue el primero en hacer un podcast. Pedro fue el primer podcaster que tenía el Perú. ¿No? Y qué sabio todo lo que hablaba. Hablaba. Y de ahí 2011 sale de nuevo Jamming sin conducción, solamente en una, creo que con Pedro se hizo en un aeropuerto. Ese fue el último programa. Claro, entonces... En un hangar en el aeropuerto. Ya, y ya se le notaba la vocecita que no hablaba bien. Sí.
Y él todavía no sabía qué tenía. ¿Eso qué año fue? Porque en Debe haber sido 2011 nos 2011. dan el diagnóstico. Ya, tiene que haber sido Febrero 2011. sí, ha sido por Fue un ahí. poco antes, seguro. Y él siguió cantando después de que le dieron el Sí, diagnóstico. 6 meses más porque tenía contratos, pero de ella... Y ahí ya no. Entonces, ya no. entonces ha sido ahí. Sí. Y no sabíamos cómo parchar el audio, Sí. porque no se le entendía muy bien cuando decía las canciones. ¿Cómo lo tomaste tú? ¿Qué? ¿El Esa diagnóstico? noticia, sí, ese diagnóstico. No sabía que existía esa enfermedad, ¿puedes creer? Ni siquiera sabía que era, porque en realidad no es muy conocida. Ahora quizá un poco más, porque hay un montón de artistas que la han tenido. Pero para él, un hombre súper culto, de una sabía que era cuando el doctor Arregui le dice, el papá de Denise Arregui. Y un capo. Con solo verlo en la tele, ya sabía que tenía Pedro. Y cuando a mí me dicen, y lloré en el consultorio, no sabía qué era. Y cuando llego a mi casa, Pedro me explica. Bueno, ¿qué te puedo decir? No quiero ni acordarme, pero claro, es una sentencia, pues, ¿no? Pero Marita Parodi siempre, ELA Perú, la Asociación de Argentina, tiene un slogan que dice, no es una enfermedad terminal, es una enfermedad que aún no tiene cura. Entonces, por lo menos eso te da algo de esperanza, ¿no? De repente más adelante tendrá cura para otras personas, ¿no? Ahorita no la tiene, pero es muy dura, es muy, muy dura. Si te hubieran dicho que tenía Parkinson, o sea, hubiera podido hacer bastantes cosas. Sí, yo creo que todas las enfermedades neurológicas no tienen cura, pues, esas. Es muy, muy difícil. Todavía la neurología todavía tiene tanto por explorar. No Yo sé. veo igual la adicción, no tiene cura. No tiene cura. No y tiene cura, pero es un día a la vez tiene cura. Sí, Solo por hoy, solo por hoy. Y eso me lo enseñó Pedro y después le toca a él sí, vivirlo. sí. ¿No? Y esas son las paradojas de la vida que digo, miércoles. A lo que uno teme, atrae. ¿Has sentido alguna vez eso? Yo creo que sí, ¿ah? La energía, como nos movemos energéticamente, por decirlo así, si tú... Yo creo que la energía trae... a mí me han pasado cosas que digo, man, ya de tanto pensar, de tanto querer, de tanto desearlo, me ha pasado. Y cosas que ahorita es muy largo de explicar, pero que sí creo que si te propones algo, no me voy a proponer ser la estrella, no, sino que, pucha, quiero ver a esta persona que no veo hace tiempo, no sé ni dónde está, pero le pongo todas mis ganas, la encuentro y la veo. O cosas más sencillas, ¿no? Yo creo que sí. O si sufres mucho todo el día preocupado, estresado, amargado, te vas a enfermar de todas maneras. Me acuerdo cuando era chico y escuchar a mi mamá en los almuerzos familiares decir, en toda familia, mira, para que veas que tradicional es hasta la hueva, en toda familia tiene que haber un abogado, un médico y un cura. Ay, nunca he escuchado eso. Yo terminé en la cárcel. Mi hermana tiene leviana y la menor tiene una enfermedad como el lupus, ¿no? Entonces, pucha madre, justo lo que ella necesitaba se le presentó. Pero ahí va una vez más que la vida te levanta, te tira, te levanta, no le importa, te toca esa vida y te toca y tienes que vivirla lo mejor que puedas. Patricio decía el otro día, ¿cómo te llevas con tu cuñado? Increíble. Es lo máximo. Y él también es sabio. Yo le pido consejos. Anteayer justo lo llamé, oye, me pasa esto, ¿qué hago? No sé qué. Me dio un consejo. Yo iba a hacer una cosa totalmente distinta y él me dijo, no, mejor haz esto. Y dije, sabio. Y le escribí a mis hijos y les dije, voy a hacer esto. Patricio, habló con él. Ya, perfecto. Lo que decía Patricio es muy... que la vida tiene rachas. O sea, hay olas de buena racha en donde te salen todas y de ahí que no te sale ni una. ¿No? Y así es. Yo siento que ahorita me están saliendo bastantes. ¿No? Y hay que aprovechar esta racha porque de repente la vida, como tú dices, te tira para arriba, te tira para abajo y de ahí te vuelve a levantar. Pero ahí no sé si discrepar porque a veces te tira rachas y tú no te das cuenta. También. O no la valoras. Sí, y es una mini rachita que podrías disfrutar, pero no la ves. Tienes que empezar a ver. A ver, por más chiquita que sea esa racha, valórala y disfrútala. La vida en familia cambió con el diagnóstico de Pedro. Totalmente. O sea, tu situación como mujer de la casa, que tenías que hacerte cargo también de 3 chicos. No, yo he trabajado toda mi vida. Recién cuando Pedro se ha ido, solo me he dedicado a mi emprendimiento, pero he trabajado en oficina hasta, no sé, una semana antes que Pedro se vaya. Y claro, toda la dinámica cambió. Pedro se volvió prioridad. Y bueno, se volvió dependiente. No, sí.
alucina que Pedro hasta Disculpa, la el pregunta es último fuerte, día, no, hasta el último día era el proveedor de la casa. O sea, yo trabajaba, pero ganaba 5 soles comparado a lo que él ganaba, ¿no? Estando en esa situación. ¿Por qué? ¿Por regalías? Por regalías, porque se inventaba cosas para hacer, por los libros que había sacado. Pedro es el libro más vendido de la historia de Planeta Perú. O sea, Ya. el Yo Pedro, el primero, es el libro más vendido. Entonces hasta ahora recibimos las regalías de ese libro, que ya tiene más de 10 años. Y Claro, y se sigue vendiendo. sí, nos sigue bendiciendo Pedro. Y siguen los niños, pero ya no están aquí, aprendiendo las canciones de Pedro, que te he enseñado, ¿no? Sí. Yo en la escuela de música que tengo y las presentaciones, el chiquito de 10 años Sí. cantando Me estoy enamorando, Sí, ¿no? claro. Y el local saltando, Sí. ¿no? A mí me llegan un montón de videos, porque mi WhatsApp lo tienen muchas personas, colegios, fin de año es un clásico. Me van a mandar Cuando pienses en volver, de las promociones que terminan los colegios. Cuando pienses en volver es un clásico para fin de año de un colegio. Y me mandan a niños cantando. Desde los más chiquititos hasta quinto de media, chicos grandes, ¿no? Compartiendo, cantando la música de Pedro. Todas las edades. ¿Y eso te conmueve? Ay, no, lo admiro más todavía. O sea, ya lo admiro a Pedro, pero no es que lo valore más, sino, pucha, no, me enternece. Una vez que Pedro, no quería hablar de Pedro, quería hablar de, pero sí. No, es que es lindo hablar. Y yo disculpen, pero puedo hablar de Pedro 5 horas, 10, 15 y no me voy a aburrir nunca. Amo. Y más con gente que lo conoce como tú. Y es que yo te puedo contar cosas de Pedro que tú no te imaginas, ¿no? Y encontrármelo en polvos rosados, comprando DVD pirata, ¿no? Claro. Qué bestia. No, qué humano, ¿no? Para él la fama no existía. Él me llamaba a mí Avatar, ¿sabías? Ni siquiera eso sabía. O sea, él me decía mi Avatar, pero a su costado yo era pues una sacuara, ¿no? Al costado de todo el mundo, ¿verdad? Y yo le decía a él Fez. ¿Sabes quién es Fez? No, me suena. ¿Te acuerdas de That 70 Show? Sí. ¿Te acuerdas del latinito? El latino, ese polito pegado. Ya, ese era Pedro. Y le decíamos Pedrito, le decíamos Fez en la gira, o Pedro Hueles Fuertis. Era un cochino. Ese es Patricio. Ese es Patricio. Habrían preguntas, y que yo siempre le hacía a Pedro, que quizás ahora se las deba hacer a Patricio, ahora que me dices eso, ¿no? Por ejemplo, me pregunto, ¿Pedro hubiera usado Botox? ¿Y ha sido hialurónico? Pero Pedro tenía diastema. ¿Qué es eso? Que cuando tiene los dientes separados, los dos de adelante, y se lo curó, se lo cerró. Ya. Eso es algo estético, simplemente estético. Se quitó el diastema, es un secreto. Pero no, todo lo demás era natural, full gimnasio. Full gimnasio, claro. Pero cero, o sea, no sé si hubiera usado botox, alucina. Creo que no, porque su cara así, media hippie Suárez. No se le iba a permitir. Se pintaba el pelo. Eso tenía sí. canas. Canas blanco. tienes de joven. Ah, sí, ya. Sí, Pedro era blanco. Esa es la otra pregunta que pero ¿me debería pintar el pelo cuando me empiecen a salir canas? Y seguro se pregunta, de hecho. Él se pintaba las canas, sí. Y con una explicación que me iba a matar, ¿no? Sí. De todas maneras, su teoría del arte, que esto, que las mujeres, que esto, que... No, porque al hombre con canas le gusta la mujer, pero la mujer también... No, iba a meter a la mujer en algo, en lo estético, ¿no? Y otra cosa que conversé con Patricio, a ver, confírmamela. Patricio, por ejemplo, en Arena Hash, era el chico sensual, sí. Pero Pedro era el chico sexual. Sí, Patricio era el más churro en Arena Hash, tengo que admitir. ¿No? Patricio era churro. Hermoso. Pero no solo churro, era bello. Era bello, sí. Bello, y bailaba arena. Y se movía. Era el mejor de los Arena, Patricio. Sí. De ahí venía mi Pedro, obviamente, para mí. Y sí... De ahí Patricio Arturo y al final sexy, Cristian. Sí. Y Pedro era... Los dos. Pero no sé. cuando alguien es sexual también la pareja, ¿no? Y ahí se te queda un vacío, ¿o no? O sea, hay algo que extrañas de esa parte porque, de tu vida sexual. Lo voy a decir porque Pedro ya no estaba, aunque él se jactaría feliz. Pero yo estábamos juntos, sexual y sensualmente, hasta el final. A distancia. No, hasta final. El final. Qué bestia ese hombre. Vivía para la mujer. Y claro, en esa parte sí lo extraño, obvio,
Pero de que le saqué el jugo y me sacó el jugo, sí, por decirlo así. Literalmente. No se podría. Pero Un capo en todo sentido. un capo, y los temas a veces de conversación que tenía Pedro Sí. tenían que ver mucho con la sexualidad, Sí. y cómo a las niñas en el Asia, en Tailandia, Ah, les no, enseñaban sí, claro. desde chiquitas a contraer la vagina, y tenía Sí. todas estas... Las pedroteorías. Ajá. Eran las pedroteorías, Así así les se le decimos, llama. sí. A veces se las inventaba o llegaba a alguna conclusión, o a veces las leía y las plasmaba, ¿no? Pero era un mix de la teoría real con su percepción. Entonces le decíamos pedroteoría. Sí, a todo. Qué gusto tenerte aquí, Cintia, hablando, porque yo por un momento sentí que me estabas haciendo ghosting, ¿sabes? ¿Sabes lo que es el ghosting? claro. ¿No? Pero yo te escribía y quería contactarte, y después ¡Qué recién... falso! No, o sea, no, es que no por WhatsApp, sino por redes sociales, y uno por redes sociales no lee todo. Y Obviamente recién no. tú, cuando me has escrito a mí, man, ya te has dado cuenta que yo te estaba escribiendo hace tiempo. Sí. Entonces yo la impresión que tenía, de repente no quiere saber, está muy sensible el tema todavía para tocarle. Ajá. Y ya cuando nos hemos puesto en contacto, me doy cuenta que esto no es así. No, Tanto cero. que te has sentado aquí ahora a conversar conmigo de cosas tan vulnerables, ¿no? Sí, claro. Que no claro. sé si las conversas con cualquier persona. No es fácil conversarlo, es bonito, Ujú. pero no, en mis redes, como comprenderás, cuando Pedro estaba, yo tenía 30,000 seguidores. Pedro se fue, ahora tengo 250,000 seguidores. Entonces no puedo leer todo, te juro que trato. Es imposible. Es imposible, es imposible. Y bueno, aunque el cariño es infinito, como yo siempre he dicho, cuando Pedro se fue, este país nos cargó, pucha, en hombros a mí y a mis 3 hijos, ¿no? Ujú. Y lo sigue haciendo, lo sigue haciendo. Qué paja que te fijes en eso, porque también hay el hate. Sí, hay el ¿No? hate. Pedro traía mucho hate. O sea, Sí, y él cuando me, sí. y él me dijo una cosa que es, por lo mismo que te van a querer, te van a odiar. Sí. O sea, lo mismo, o sea, lo odian por nada, por lo mismo que lo amamos nosotros. Sí, pero mira, Pedro a veces cuando posteaba cosas que él sabía que lo iban a destruir, porque él sabía, se reía cómplice, era chistoso. Amor, yo veía, ¿no? En la mañana, volteaba. Amor, ¿sabes que te van a destruir, no? Y se reía cómplice. Y de ahí volteaba y le decía, te felicito por opinar lo que a ti te parece. Ujú. Y por esa libertad de poder opinar y de estar dispuesto a recibir hate, pero estás diciendo lo que tú piensas. Ujú. Porque obviamente nadie está de acuerdo en todo, ¿no? Ujú. Habían temas puntuales por lo que él recibía hate, pero era libre de opinar lo que él sentía, y totalmente válido. ¿Y no le afectaba el hate? Sí te afecta. Sí, el hate afecta, aunque no lo creas. Y hay unos mucho más achorados Sí, que otros, ¿no? claro. Entonces, pero igual ya más o menos sabes de qué viene, ¿no? Entonces, ¿Y cómo manejaba o cómo te repones del hate? ¿Cómo lo hacía él? ¿Sabes? no, pues claro, es que el 10% es hate y el 90% es amor. Yeah. Entonces, ese 90%, aparte era increíble porque Pedro posteaba algo, basta un hate, o sea, algo le escribían feo, y basta este montículo de gente que entran a destruir al hater. Sí. Y Pedro y yo mirábamos esto como se levantaban todos sus guardianes a destruir a esta persona. Era un espectáculo en sus redes sociales. Tenía un ejército de ¡Qué defensores. bestia! Tiene un ejército de gente que lo ama por lo que él es. Y te voy a contar algo que nunca he contado. Bueno, es que me ha pasado recién. Yo ya viví lo que es ser un fan. O sea, Pedro tiene muchos fans, pero fan real. O sea, hay el fan que lindo, Pedro que churro, que paja, todo. Pero hay el fan real de su música, que aprecia su música. Ujú. Y yo ahorita cumplí 51 años y hice un concierto privado, por eso no invité a nadie, privado de 50 personas creo, o 60, con Barbie, que es mi gemela, y contraté a Frágil, mi Ya. banda favorita del mundo. Ya. Yo iba a ver a Frágil al Tarot antes de conocer a Pedro. Ujú. Y cuando tenía que coordinar con ellos la contratación, lo llamé a César Bustamante y le dije, qué Bajista. paja hablar contigo, te llamo porque soy fan real. No soy groupie, que sigo el grupo, que esto, que la foto. No, aprecio la música, ¿no? Y eso es ser un fan. O sea, hay fans completos, pero hay fan del producto. Y Pedro también tenía un montón de fans que apreciaban al 100% su música, su estilo, ¿no? Y qué paja, yo dije, hoy día estoy siendo, porque yo no soy fan de nada ni de nadie. Tú me pones a Bradley Cooper, que es el amor de mi vida, Ujú.
acá al costado, yo no le voy a pedir ni una foto ni un autógrafo. A nadie, no sé. He visto tanto a Pedro que dije, yo no voy a hacer eso. Pero qué paja poder decirle a César Bustamante, soy una fan real de tu música, aprecio la música de Frágil, la aprecio. Entonces, un día me volví fan, pero fan del producto, ¿no? Has celebrado tus 51 años con Frágil. Sí. Ya, ¿y sabes que hubiera sido increíble? ¿Qué? Que Frágil se toque un cover de Pedro. ¿O lo hicieron? No. ¿Te imaginas? Hicieron. Sí, hubiera sido increíble. Yo les hice un homenaje en Jamming Ajá. a Frágil. Ajá. A mí me tocó cantar como un loco. Ya, Un bueno, ¿no loco, tocaron esa? Sé que tengo que batir. Sí, no, para mí aquella niña es la mejor de toda su discografía. Tú eres fan de Frágil antes Fan. de conocer a Pedro. Antes de conocer a Pedro, yo iba al tarot. ¿Y Pedro sabía que tú eras fan de Frágil? Sí, sabía que era fan. ¿Y Pedro Sí. era celoso con su música? Era celoso de todo. De todo. O sea, de todo, no de Frágil, pero ¿De Bradley Cooper? todo. No, porque ahí no podía competir. ¿Quién? Bradley con Pedro. Pero sí era celoso. Sí. Sí, solo que se hacía el que no. Ya. Pero sí era celoso. Y no me imagino a Pedro y a ti discutiendo. Sí, claro, 1000 veces. O sea, mira cómo idealizamos nosotros a nuestros ídolos, ¿no? Sí. O a quienes miramos para arriba. Él no hace caca. Lo que pasa es que yo, claro, lo que pasa es que yo a Pedro lo trataba como un ser humano, pues entonces yo sí lo gritoneaba cuando había que gritonearlo. El resto del Perú no, no se atrevía. Entonces, lo bueno de Pedro es que él no peleaba. Él escuchaba, acumulaba y de ahí se reía, ¿no? Mi cuñada María Fe y yo siempre decimos, Pedro molesto no podía estar más de 5 minutos, de ahí se empezaba a reír de nervios, de estar molesto, entonces ya rompías el hielo. Era el ocaso, entonces las broncas nunca pasaban el día. Pedro siempre decía, amor, nunca hay que irnos a dormir peleados. Nos ligó varias veces, pero varias veces no. No, es que también depende, dicen que es cuestión de género. A veces la mujer quiere resolver todo inmediatamente y el hombre necesita primero que baje la marea para poder hablar, ¿no? Sí, pero yo lo dije en mi TED, o no me acuerdo dónde lo dije, uno tiene que ceder. Así no tengas la razón, ya en un momento tienes que ceder, porque si no ya, a menos que sea algo muy grave, ¿no? Que no era nuestro caso nunca. No. Yo pienso algo parecido, sino es más, no puedes ganar todas. Pues. No. No puedes ganar todas. No, ¿y quién es dueño de la verdad? A veces luchas por algo que de repente no tienes la razón al final, es solo tu forma de pensar. Entonces ahí tienes derecho a ceder, pues, ¿no? ¿Y ya sentiste la viudez? O sea, ¿ya sientes lo que es ser viuda? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Cómo es ser viuda? O sea, Pucha, hay ¿en qué lo bastante sientes? soledad. Sí. Sí, es lo caso. Al principio todo el mundo te acompaña, te Sí. consuela, te apapacha, Sí. ¿no? Pero esa es como, ¿quién no dijo? Que es una espuma que se desinfla. Sí, Y después es te una quedas ola sola. que baja. Y después ya sí te quedas sola. Sí, ¿no? te quedas solo. Bueno, yo tengo hijos felizmente, pero claro, ellos no están 24/7. Tengo a Barbie versus otras personas que no tienen una gemela que sí está 24/7. Pero, por ejemplo, cuando sales y todos son parejas y tú no... O esto suena tonto ya, pero sí. Ahora yo tengo que ver que los impuestos prediales, que el mantenimiento del carro, que esas cosas que yo nunca veía. Entonces, digo, a veces te agota, que cosas que hace usualmente la pareja o te repartes las funciones, ¿no? De mis hijos no, porque mis hijos ya son grandes, claro. pero cosas de la casa, decisiones importantes, esas cosas. ¿Y tienes amigos, hombres con quien puedas, de la vida con quien puedas? Álvaro, quizás- el esposo de Barbie. Ya, él es Somos conmigo. los tres. Sí, Barbie, Álvaro y yo. ¿Y tú te imaginas que alguien pueda pretenderte y diga, no, yo con Pedro no creo puedo que tienes competir? miedo. ¿Ah? Con Pedro no voy a competir. Sí, me imagino. Yo creo que tiene que ser fuera del Perú. Tiene que ser alguien. Pero o sea, ¿lo contemplas? No, cero. Ahorita no, no lo he pensado. Mis amigas me fastidian que tiene que ser fuera del Perú, porque acá ya la valla es muy alta. Pero bueno, no sé. O sea, yo lo digo porque Ni lo veo a mi pienso. mamá, ¿no? Mi mamá se quedó viuda y nunca más se enamoró, no Fácil, tuvo yo igual, ojos ¿no? para ningún otro hombre, ¿no? Sí. Entonces ella amoldó su viudez a la timba con sus amigas, bueno, estuvo trabajando también, Ajá. pero tenía el rosario de los lunes, Ajá. no sé qué, ¿no? Se Pero yo organizó. antes habría pensado así de repente, pero hoy como ya no pienso más de un año, ya no pienso más de 5 meses, como con todo lo que me ha pasado, ya no me proyecto, por decirlo así,
No sé si esté bien o mal, pero es mi forma de pensar. Yo no sé, de acá a 5 años con quién te ves o de acá a un año, imagino. No, yo como tú dices, día por día lo vivo, no me proyecto nada, entonces no pienso en más allá que puede suceder y no me importa tampoco. ¿Qué fue lo más difícil en el proceso desde que le dieron el diagnóstico a Pedro hasta diciembre del 2023, ¿no? Ah, la mierda. Todo fue difícil. ¿Sabes qué fue lo más difícil? Ver este ser humano tan espectacular deteriorarse. Físicamente, porque emocionalmente siempre estuvo bien. Y la impotencia de la injusticia, ¿no? Obviamente nadie es culpable, ¿no? Pero, ¡hala, qué injusticia que este gran ser humano, porque tú lo conoces. Y al más sano de todos, ¿no? Al más bueno, al más sano, al más inteligente. O sea, ¡hala, que era completo! Y bueno con todos. ¿Cómo le pudo pasar una cosa así? Obviamente, yo sé, los niños también sufren, bla, 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 pero tú me has preguntado qué fue para mí. Y para mí fue eso, ver a este ser humano tan hermoso, ¿no? Irse así, deteriorarse tan feo, porque fue fea la enfermedad, es bien fea. Sí. Eso es. Sí. No es justo. Para nadie, no solo para él. ¿Has conocido a otras personas con esa misma enfermedad? Ay, claro. Tengo tengo un chat de 4 mujeres, 4 que tenemos los esposos. 2 ya se fueron. 2 están todavía con nosotros. Y las 4 hablamos el mismo idioma. ¿Qué pajas hablar con el mismo idioma? O sea, yo puedo hablar con Barbie, pero ella no. Pero cuando hablo con Marita, ella entiende perfecto lo que yo hablo y lo que yo siento, porque ella lo pasa. Entonces, y me escribe un montón de gente, alucina, me manda inbox de muchas personas que sus parientes tienen esta enfermedad. ¿Qué hacer? Que no sé qué. Lo primero que le digo es que vas a poder, porque te sale una fuerza que no sabes de dónde, pero sale. Que aprovechen el tiempo, que el tiempo te juega en contra, ¿no? Es tu peor enemigo, es el tiempo. Entonces, sáquele la mugre al tiempo. Entonces, y que van a poder. Pero va a ser duro, ¿no? Va a ser muy duro, pero van a poder. Y de ahí los mando a la asociación ELA Perú, ¿no? Que existe. Y dan apoyo, porque también es una enfermedad cara, no es barata, ¿no? Sí. Y esto le da a cualquiera, ¿no? ¿Has visto este pata que falleció de ELA, que era el que salía actor, en sí. Grey's Anatomy, y ha sacado una entrevista que él pidió que la saquen después de que él fallezca? Ayer vi el avance, pero no me atreví a verla todavía, ¿no? Yeah, me imagino que debe ser difícil verla. Sí, es difícil. Igual debe ser mi idioma, pero es difícil. Es que a ti te Hay va a cosas revivir cosas que Sí. quizás está bien dejarlas en el cajoncito, ¿no? Sí, ayer justo me pidieron una chamba de Updike de unas canciones de Pedro y tenía que escuchar todo el disco y me puse el póntelo en la lengua. He escuchado todo el disco. Qué loco, porque empecé a escuchar el disco, que tiene creo 14 canciones. Como te digo, yo soy la esposa, la amante, todo de Pedro, la mujer de Pedro, pero no soy la groupie. O sea, tú me dices, ¿en qué disco está? No sé, me levé y te voy a decir, no sé en qué disco está. Así, ya, porque él era el ser humano, para mí, el esposo. Entonces, ayer me puse a escuchar el Póntelo, que cumple, creo que 30 años este año. Y me costó un poco. Y estaba escuchando las 14 canciones en mi Apple Music. Esta no la tengo. ¡Pam! La ponía. ¿Puedes creer? Claro. Y verdad que está buena. O sea, ¡pam! La ponía en mi biblioteca ayer, después de 30 años de ese disco. ¿Cómo no vas a renovar tus votos con Pedro constantemente, ¿no? Cuando no has sido fan y de repente ahora te vas a ir volviendo fan Claro, de Pedro, ¿no? exacto. Es genial. Y lo mismo le pasa a mi mujer, que le dicen, oye, qué bueno la conversación que tuvo con Patricio, lo que... No he escuchado, yo no le he visto. No, prefiere no verlo. Claro. Y después la verá, no sé, cuando yo ya no esté, no sé qué pueda pasar. ¿Qué paja esa parte, no? No es que no se valore, sino es que yo aprovechaba en vivir la vida con Pedro el ser humano, ¿no? Pedro el músico también, increíble, buenazo, pero para mí era Pedro el hombre, ¿no? Que era mucho mejor, ¿no? Eso es para mí, que nadie lo ha tenido, ¿no? Para mí era Pedro el amigo que me encontraba en Polvos Rosados, el amigo con el que me iba en taxi al aeropuerto a las 4 de la mañana para tomar el vuelo a las 6, ¿no? Ojerosos y, madre, esta hora tenemos que hablar. Y estar en el avión, mira, buenaza, estar en el avión
fila 1, creo que estábamos Pedro y yo, ¿no? Y le decía, Pedro, si una canción está en sol mayor, ¿qué armónica debería usar? Uy, Uf, le daba en la yema del gusto. todo el vuelo. Espérate, y sacaba sus armónicas en el avión y se ponía a tocar armónica en el avión, que si fuese un X, lo mandaban callar. Pero era Pedro tocando armónica y enseñándome que si estaba en sol, mejor toque, y si era blues, la toque en fa, pero que si quería hacer rock, la toque en do, pero que no, y me decía, porque mira, y me hacía las diferencias con las armónicas, con el avión volando y el avión lleno de gente. Y nadie le decía nada, al contrario, hasta lo aplaudían, creo. Y lo más paja de eso es que Pedro no tenía noción de la maravilla que estaba haciendo para todos los que estaban atrás de él, que podían escucharlo a Pedro tocando armónica, así improvisado en un avión. No sabía la anécdota que estaba creando para toda la gente que estaba viviendo ese momento. Él no tenía noción. Para él era enseñarle a Edu cuál es la armónica que le conviene en este momento. Qué paja, si quieres ¿no? hacer rock, esta, Sí. si quieres hacer blues, usa esta, Sí, ¿no? Y yo a su costado Sí. derritiéndome de amor, Sí. de admiración. Y todos los de atrás también. Y, todo Y él no. sintiendo, Él te quería sintiendo envidia de Sí, mí, güey, sí. que estaba con él ahí. Sí. Chéverazo eso. Sí. Cuando extrañas a Pedro, Ajá. que ¿hay algo que hueles? ¿Todavía hay algo en tu casa que huele a Pedro? Sí, todo. Todavía, han pasado 2 años. ¿Ya? ¿Qué agarras? ¿Qué te consuela? ¿Qué te acompaña? Pucha. Cuando lo extrañas. Asusta todo. No, no es que agarre algo, ¿ah? No, le hablo. ¿Le hablas? Sí. ¿A qué? ¿A una foto, al cielo, a los ojos cerrados? Sí. No, a nada. O sea, le hablo en mi mente, ¿no? Yo estoy convencida que me escucha. En mi mente. Yo tengo, tú sabes, y para la próxima sí te voy a invitar a primera fila al unipersonal que tengo, ¿no? Ya. Que se llama Un día a la vez. Ya. Que es lo que me enseñó Pedro. Básico. Pero ahí hay 3 historias. Una que tiene que ver con mi hijo Salvador. Ya. Una que tiene que ver con cuando el mundo se me puso en contra. Ya. Cómo vivir un día a la vez fue la única manera de poder pasarla y hasta el día de hoy. Y la otra es mi amigo Pedro. Anda. ¿Ya? Sí, y acabo con una canción de Pedro. ¿Cuál? Que pareciera que lo hubiera escrito especialmente para el unipersonal. ¿Me siento mejor? Sí. No, seguramente te lo dirán muchas personas. No, el nombre nomás te lo dice. Pero he recuperado la fascinación cuando la había perdido, que he descubierto que sigo siendo un tipo bonachón, y por eso hoy, y habla del hoy. Ajá. Esa canción habla mucho del hoy, por eso ahora me siento mejor. ¿No? Entonces es un cierre magistral y a la hora que la canto al final pongo la letra. ¿Ya? Para que el público la cante conmigo, porque a veces la cantas no te das cuenta hasta que la lees. ¿no? Claro. Y pareciera que la hubiera escrito para mí. Sí. Y yo cuento, sí, pues que yo tenía este amigo chatito con su guitarra que me paró y nadie sabe que estoy hablando hasta que sale la foto de los dos. Ajá. Una foto, un año ganamos los premios Luces. Ya. Él ganó, yo gané mejor programa, él ganó mejor álbum. Ajá. No sé si fue por el Póntelo en la Lengua o el Amazonas. ¿Ya? Y la foto es yo como que apoyaba el hombro de mi pata, pero no le llegaba al hombro, le llegaba a la cabeza. ¿Has visto esa foto? Yo tengo el codo así en la cabeza de Pedro. Entonces, y se me ve a Avatar y a Fez. ¿Cuánto mides? Yo 1,91. Pedro 1,70. Claro, le llevaba 21 centímetros, ¿te imaginas? Entonces era como ponerme así, pero en vez de su hombro, estaba en su cabeza. Y tengo esa foto buenaza por ahí. ¿Cuándo tienes unipersonal? Ahora en verano, estamos ahorita en verano, es Sí. la música y conciertos. Ahora en invierno le doy más al unipersonal. Ya, buenazo. Y luego para colegios, sobre gente que los chicos no saben que la vida te puede cambiar en un día, en un Nadie segundo. sabe, Edu. Nadie Los grandes sabe. tampoco. No lo Solo te esperamos. tiene que pasar para que te des cuenta. O le tiene que pasar a alguien súper cercano para que te des cuenta. ¿No? Por eso hay que darse cuenta, para sacarle el máximo provecho al mango. A las 24 horas que tenemos. Uf, qué Entonces bestia. que los alcohólicos en recuperación, los adictos en recuperación, la gente en recuperación, el saludo es felices 24. Ay. Felices 24 horas. Es como que tengas un buen día, ¿no? O feliz Sí. día. Felices 24. Solo por hoy. Un día a la vez. Esa es una Y cosa es que tengo válido. tatuado. Sí, Pedro a mí también me enseñó. No, Cintia, te quiero, no. Con lo que me ha pasado con Pedro, he aprendido el un día a la vez. Con el ejemplo. Exacto. 2 de las personas que más admiro, o sea, no sé si admiro, pero que más sigo, uno es actor y comediante, que es Russell Brand,
Ya, te lo voy a ¿El de presentar. pelo largo? Sí, Sí, con es barbita. el esposo de Katy Perry. El que ex. fue esposo Sí. ya. Él es recuperado de la heroína y del crack. Ah, no te ¿Ya? creo. Entonces, él fue uno de mis ejemplos de Es un recuperación. loco calato. Sí, pero ahora es un genio a la Ah, vez. ya, ok. Y hace 12 años, cuando le estaba pasando un proceso muy doloroso, tuvo un pastor también. Ah, Y anda. acaba de tener que ponerlo a dormir. No. El otro día me he puesto a llorar Sí. solo de pensar que Koda se va a morir en 10 años. Yo creo que lloro todos los días, un poquito. Lloro un No. poquito todos los días porque cada vez veo ese día más cerca. Ya, pero el otro día me fue una charla del duelo. No del duelo, de la muerte. Mm. De una chica que perdió a su hijo. Y me sanó un poquito. Es que ella dijo, lo único cierto que tenemos en esta vida es la muerte. Nada más es seguro. Ese es el Nada. estoicismo, ¿cierto? Ah. Todos nos vamos a morir. Todos. O sea que no hay que tenerle miedo. Mm. Es lo que va a pasar. Sin embargo, te aseguro que tú, al igual que yo, cuando me pasaba algo tan trágico como estar involucrado en un accidente de tránsito donde una persona fallece, y tú de la manera en que pierdes a tu marido, nos hemos preguntado los dos, ¿por qué a mí? Sí, claro. ¿Cuánto tiempo te duró esta posición de víctima? Mira, yo nunca me victimizo. Es más, tanto no me he victimizado con la enfermedad de Pedro que un día Barbie me agarró así de los hombros y me dijo, porque nadie sabía que tenía Pedro. Creo que llevaba 2 meses guardando el diagnóstico porque Pedro me prohibió hablar con nadie, ni con mi mamá, porque en la prensa no se podía enterar, ¿no? Entonces ya, bueno, hasta que un día Barbie me agarró y me dijo, dime qué pasa, qué pasa. Bueno, pero el por qué a mí, que me imagino que todo el mundo se lo pregunta, también fue cuando Barbie me dijo, basta, nadie te va a contestar, basta, nunca te van a contestar, pierdes tu tiempo. Y a veces me sale un poquito, pero pucha, no sabría decirte, pero sí un buen tiempo me estuve preguntando por qué a mí. Y más que por qué a mí, sí, por qué a él. Esas dos cosas. Obviamente nunca nadie me respondió y nadie me responderá, ¿no? Y tuve que dejar de preguntar porque ya era hacerme daño. Pero quizás las respuestas están por ahí, no las estamos viendo, ¿no? O sea, Quizá. ¿cuánta gente que está pasando por algo parecido a lo que pasaste tú o pasas tú, Sí. dicen, "Ah, hay una persona que ha pasado lo mismo que yo y me puede dar esperanzas", y es Cintia? Sí. ¿No? Porque si no fueses tú esposa o viuda Sí. de Pedro, no sabrían a quién mirar. Sí. Entonces de repente te convirtieron en luz. Porque tú no eras muy Cero, pública. cero pública hasta que sucede todo esto con Pedro, ¿no? Hasta que sucede un poquito antes. Sí, Pedro, quien me prohibía el estrellato, a mí y a mis hijos, Te cuidaba. es quien me lanzó el estrellato más bien. Ujú. Capo de capos, ¿ah? O sea, ¿Cómo él no te porque me lanzó? lanzó, sino porque me acuerdo que él me dijo, que bestia, qué bien manejaba su carrera, ¿no? Cuando hago el TED Talk, ahí empezó todo. Ahí empezó, me invitaron a Magali. Primero me invitaron a Beto. Y Pedro se chateaba con Beto full. Opinaban de política full. Pedro lo adoraba a Beto Ortiz. Las opiniones de la gente, bueno, igual Pedro lo adoraba. Y chateaban full. Entonces no sé, me invitó por el TED, creo. Y fui a la entrevista súper bien. Y de ahí me invita Magali. También por el TED, porque tenía que hacer prensa, ¿no? Y yo le digo, no, me da nervios, Pedro, no quiero ir. Pedro capo, enfermo ya. Le digo, Pedro, atraco, pero yo en mi casa, eso que haces ¿cómo se llama? Que ella está en el estudio y yo Tipo estoy... Zoom, así. No sé, que mandan las cámaras a tu casa. Tiene un nombre. Ya, Ya. vía satélite. ¿No? Ya, no sé, sí, eso. Le digo, no, pero lo hacemos así mejor porque me da nervios en vivo. Nunca había estado en una entrevista así, ¿no? Con ella. Y me dice, ¿por qué Cintia? Pedro me dice, ¿por qué, amor? Sí, me da nervios, no sé. Te atraco porque Pedro quería que vaya, ¿no? Y Pedro me dijo, ok, ¿le vas a hacer videoconferencia? ¿No? Ya, ¿estás de viaje? No. ¿Estás enferma? No. ¿Tienes algo que hacer? No. Entonces, ¿por qué? O sea, ¿por qué ¿por qué les darías a ellos la chamba de entrevistarte así si tú en realidad puedes ir? Vas a poder. O sea, a lo que voy es que Pedro siempre manejó su carrera correctamente,
cumplía lo que había que cumplir. Me dio a entender ahí con eso de que, uno, de que yo iba a poder y que lo hice bien, salió bien la entrevista. Y dos, que hay que hacer las cosas como son, correctamente. Si tú no estás en otro país, que para eso son las conferencias así, Remotas, digamos. remoto, no sé, tiene un nombre. Hazlo bien, como tiene que ser. Y fue el estudio, ahí esas 2 entrevistas me lanzaron al estrellato, por decirlo así. Y de ahí ya cuando no Si sabíamos no conocíamos que tu cara, no conocíamos... No, Pedro nos cuidaba full. Y de ahí ya Pedro se va, pues no, al poco tiempo. Es más, antes que salga mi TED Talk se va Pedro. Pedro nunca lo vio. Y No, pero nunca lo vio, Nunca pero lo tú lo vio. hiciste antes de que se lo vaya. hice antes que se vaya, Ajá. pero él se va antes que lo lancen. Ujú. Y pones una foto de ustedes en el 2014, que Sí. fue la última vez que yo estuve con Pedro parados los dos en Sí. el concierto en el estadio. En En el de cuando empieces pienses en volver. En claro. el de BBVA. Sí, Sí. Claro, sí. ahí fue. No, y bueno, ya Pedro se va y luego ya todo el Perú nos conoce, pues, porque era imposible no cargarnos en hombros sin saber quiénes éramos. ¿Hay algo que tú le puedas decir a una mujer, a alguien que está atravesando por lo que tú has atravesado, que pueda ayudarla, o no hay nada No, que sí, hacer? claro que puedes. Como yo ya lo pasé, lo único en mí que a mí me hubiera gustado que me digan Ya, es, eso. 1, vas a poder. Va a doler, pero vas a poder. Y 2, aprovecha el tiempo. Y se lo dije a una chica que me escribió. Y el otro día me buscó y había fallecido su esposo. Cuando ella me llamó una vez hace un año. Es que loco, porque Pedro duró 12, hay otros que duran un año. 2, Pedro 12. Me acuerdo que en esa llamada le dije, habla todo lo que puedas con él, va a perder la voz. Ya no lo vas a escuchar. Que tus hijos escuchen su voz, porque la va a perder, porque tenía hijos chicos. Pero sí vas a poder. No te preocupes que vas a poder. Va a doler, pero vas a poder. Uno no sabe qué tan fuerte es hasta que tiene que usar su fuerza, ¿no? Y te sale. Y te sale. O sea, así tú no sabes, pero la tienes. La tienen, y la tienen, y todos los que me escriben la tienen. De diferentes maneras, pero la tienen, porque así somos los seres humanos. Entonces tú podrías hacer un manual de instrucciones para quien está acompañando a alguien atravesando por el ELA. Yo no soy dueña de la verdad. Yo simplemente lo que hago es aconsejar en base a lo que yo he vivido. No sé si funcione para todos, ¿no? Pero al final todos tenemos lo mismo, que es fuerza, ganas, amor y mucha paciencia. A veces la perdemos y es normal, pero hay que tenerla. Y eso por lo menos tenemos todos. Pero cada uno lo afronta como puede. Yo extraño a Pedro un montón. Sí. Extraño un montón a Pedro. Extraño poder preguntarle, Pedro, ¿qué hago aquí? Pedro, ¿qué hago con esto? Porque como tú dices, nadie manejó más impecablemente su carrera que él. Sí. Nadie, ¿ah? Nadie. No quiero decir nombres. Nadie. No, nadie. Nadie. Entonces, y yo he pasado por cosas bien jodidas que me encanta. Y Pedro ya no estaba en capacidad, que no teníamos la cercanía para preguntarle, Pedro, ¿qué hago? ¿Cómo salgo de esta? ¿Quién sería la persona más adecuada para recurrir? ¿Patricio o tú? Si es que tuviera que hacer una de estas preguntas, Los porque dos los dos son extensiones de Pedro. Los dos, en cada uno en su forma de ver las cosas. Patricio tiene la fe admirable. Tiene una fe, es muy capo en sus consejos. Es muy... No tiene las Pedro teorías todavía, pero es muy seguro de lo que te dice. Es tan seguro que te convence. Sí. Por más, como lo hace con tanto amor y tanta dedicación, así esté equivocado, es creíble, ¿ya? Porque una vez más, nadie es dueño de la verdad. Y ya, pues, y yo te puedo aconsejar a la gente en base a lo que he vivido, nada más. Así como lo puedes hacer tú o cualquiera, ¿no? Al final del capítulo, si hay alguien que necesite algún consejo o algo, yo voy a decir, escríbanle a Cintia y voy a poner, no sé si tu correo, a mis redes. A tus redes. A mis redes sociales. Ahora al final, ojalá si las me permites, las pueda leer. Ojalá, ¿no? Porque a veces me llegan tantos que trato de leerlas, de verdad que trato. Y si hay alguien que está necesitando ayuda, ¿cómo Mira, podría contactarse contigo? Hay una asociación, o sea, yo los mando a la asociación, que incluso a veces
te pueden ayudar con las máquinas, te dicen qué doctor, porque yo te puedo dar mi doctor, pero si no tienes el presupuesto tampoco te puede ayudar Sí, mucho, eso ¿no? es un tema. Entonces es un tema, porque no es una enfermedad barata. Entonces hay una asociación, solo está en Facebook, que se llama Asociación ELA Perú. Pucha, a mí me salvó. Ya. Ahí hay terapeutas, doctores, nutricionistas, máquinas, porque es todo. Tienen que entrar a esa página porque me pueden escribir. Yo les puedo dar un consejito que otro. No soy médico y no soy dueña de la verdad. Pero ahí están todos los profesionales para apoyar en todo. ¿Ah? A mí me ayudó muchísimo. ELA Perú. ELA Perú. Y Sí. tienes que... Solo les escribes al Facebook. y si no tienes recursos, ¿te pueden ayudar? Ellos sé que ayudan de alguna manera con las máquinas, con consejos, dan muchísimas charlas para la gente que es algo nuevo, cómo seguir en el camino, tienen un local y pueden ayudan a muchísimas personas con la enfermedad. Y para acabar, sin dejar esto de lado, que hace un rato mencionamos la sexualidad y la sensualidad, tú estás escribiendo un libro. Que debes Estoy estar escribiendo terminando mi pronto. segundo libro, ya no es autobiografía, es autoficción. Ya. Y como a Pedro y a mí nos caracterizaba la sensualidad y la sexualidad y el amor. Sí, ese es otro referente. Creen que somos la pareja perfecta, la cual no somos. Mi libro va a ser un poco de todo. Si lo conozco a la perfección, ¿por qué no plasmarlo? Y si puedo inventar, porque es novela, Claro. le meto así su sal y pimienta. Ají, pimienta. ¡Qué mejor! Claro. Obvio. Su ajicito para que pique. Claro, exacto, para que te pegues Y bien. es terapéutico escribir. Es terapéutico. Es Sí. y aparte me imagino que también estás acompañada del espíritu de Pedro. En Sí, esa ¿puedes creer que autoficción. no lo he soñado ni una vez? Creo que se me corre. Sí, Ni no una has vez lo he soñado. soñado. Y lo he manifestado todo y nada, no me liga. Ya llegará. Yo soñé con mi papá. Yo soñé con mi papá. ¿Después de cuánto tiempo? Después de como 8 años. Soñé tengo que, tiempo soñé todavía. que regresaba y que se había ido con otra a sacarle la vuelta a mi mamá. No importa, yo con tal de Igual verlo. lo recibí con todo el amor del mundo. Obvio. Y te puedo dar un abrazo con todo el amor del mundo que siento por ti, por tu familia y en especial por mi amigo Obvio. Pedro. Claro Gracias, que Cintia, sí. por venir. Gracias, Edu. Te ayudo a pararte. Todavía podemos. Me tengo que empinar. Gracias, Cintia, por esta sentida y sensible conversación que hemos tenido aquí en el blog. Si quieren y pueden seguirla, háganlo. Ella está en Facebook, está en TikTok y está en el Instagram como Cintia Martínez, con I al principio y con Y al final. Pueden seguirme a mí también en ambas plataformas, Instagram y en TikTok. Estoy en Instagram como edu-saetone y en TikTok como edu.saetone. No se olviden de seguir a la que hace la magia de este blog, a la maestra Vanessa Vegas y por supuesto al director general del barco, al señor Toto Leverone. Conmigo hasta un próximo episodio. Bye.